Bien. Bueno, buenos días entonces, de nuevo. La idea de esta clase que nos toca virtual hoy eh, es un poco usar la mitad de la clase para repasar algunos puntos clave de lo que hemos visto hasta acá, algunas cuestiones que han surgido en dudas, consultas por ahí, o al final de alguna clase, o por V, algo al mail también, em, algunas consultas en común. em, y marcarles esto de que en la segunda parte de la clase vamos a empezar con las estructuras repetitivas. Eh, Hay un punto que podemos marcarlo como un hito o un momento donde es importante parar la pelota y ver dónde estamos, que es el momento en el que ya vimos estructuras de control secuenciales y selectivas, y por supuesto lo previo de la primera clase en entender qué es un algoritmo, en la resolución de un problema, qué es una variable, para qué sirve, son cuestiones clave también. Y les decía, ya habiendo visto secuenciales y selectivas, entramos al mundo de las repetitivas. Em, es muy importante que ustedes se autoevalúen con los ejercicios que tienen en las guías para saber en qué estado están respecto de secuenciales y selectivas. Porque a partir de que empezamos a ver repetitivas, los problemas van creciendo un poquito en tamaño, un poquito en, no diría complejidad, pero tiene una vueltita más de rosca eh, el hecho de empezar a usar repetitivos. Entran algunos tipos de variables y de procesos nuevos que vamos a ver. Entonces las cosas se van acumulando y se acumulan rápido. Es muy difícil después de que ya entramos a ver repetitivas, tratar de agarrar el ritmo si no resolvieron nunca nada. Entonces, la sugerencia es que, una sugerencia fuerte, es que aquellos que aún están viendo si empiezan o no la guía de ejercicios, lo hagan lo antes posible, porque es la forma de aprender a resolver los problemas que nosotros les damos. Y es la forma en la que les van a surgir dudas, les van a surgir preguntas, y si eso no pasa, nunca las van a poder resolver. Eh, Así que, bueno, pónganse con eso, no se dejen estar. Em, Bien, vamos a empezar antes de empezar con esto, vemos el tema de la asistencia. La asistencia entonces está en V, acá yo marco, a ver, debajo de todas las unidades tenemos las actividades áulicas, uno de cuatro, uno de cuatro actividades áulicas en esa sección, tal como hicimos la clase pasada. Tenemos el link con la asistencia. ¿Sí? Entonces, les pido por favor, hagamos eso ahora, antes de empezar con los ejercicios. Entren a uno de cuatro actividades áulicas, el link de asistencia y dan presente ahí. ¿Sí? Aquellos que por X razón no están pudiendo entrar y marcar en este momento en V, por favor en el chat, vos corregime Beatriz, pero en el chat dejen legajo y apellido al menos para indicar que están presentes y así la profe Kunda puede relevar aquellos casos que no entran que no están pudiendo entrar en el link. Lo principal es que entren en el link, sería lo ideal. Y ahí voy al chat. A ver, un segundo, no puede ser que... Un segundito, déjenme ver si está todo bien, porque no puede ser tantos que no puedan marcar asistencia. Ahí me fijo.
A mí fijo qué está pasando. Sí, yo veo tres nomás en el chat, Beatriz. No sé si por ahí está recibiendo. Ah, bueno, bueno, pensé que había más. Ahí me fijo, no veo Berca, Campra, Minue, Miranda. A ver, segundo. Bueno, ahí me fijo la gente que anotó ahí en el chat. Ya le doy o el alta o le cambio el curso para que puedan estar en el 1 de 4. Gente, repito, la asistencia es por el link. Solo en el caso excepcional de que no puedan entrar en el link por X razón en este momento, escriben por el chat legajo y apellido. Bueno, em, Martina, Miranda, tenés levantada la mano. Nada más. Les recomiendo, gente, por lo que voy viendo en el chat, que en los Zooms, y lo digo por la cátedra y por el resto de las cátedras, donde vayan a usar Zoom, pongan su nombre y apellido, ¿sí? No el nick que usan en Fortnite o en Roblox o donde sea, sino nombre y apellido, por favor, ¿sí? Para poder identificarlos en el Zoom. Bueno, seguimos adelante. Saco esto de acá, taca, taca, volvemos acá. Bien. Bueno, un primer punto que por ahí aparece en algún ejercicio de los que hemos visto. Eh, Aparecen cosas como esta, donde tenemos que armar una condición. Por ejemplo, en este caso dice que, bueno, existen notas en algún curso que van entre 0 y 100 y, bueno, hay notas que van en ese rango, entre 0 y 60. Tienen una condición de reprobado, entre 61 y 80 de regular, y entre 81 y 100 esa persona está promocionada. Ese tipo de casos, la salida, si fuera a indicar cuál es el estado de académico del alumno, si esa fuera la salida, entonces nosotros deberíamos evaluar cuál es la nota que tiene para definir esa salida, ¿cierto? Entonces ahí vemos que hay una salida que está condicionada por el valor que tenga una variable en el problema, en este caso una nota, ¿no? Una calificación. Eso es tal cual lo hemos visto en la clase pasada. Tenemos condición que definen el camino que vamos a seguir en el algoritmo con el cual vamos a llegar a una solución o a otra. O a otra. Em, en este caso, suponiendo, esto que está ahí, que ustedes están viendo, no es la definición de un problema, ¿no? Es algo muy puntual como para comentar la situación. Ahora a continuación sí vamos a ver un problemita para aplicar esto y para verlo más claramente. Pero así en términos generales, genéricos, si yo tuviera una situación así de ese tipo, eh, les pregunto, ¿qué tipo? Evidentemente tengo que usar alguna condición o algo. ¿Qué tipo de estructura voy a emplear ahí? ¿O puedo emplear? ¿Qué les parece? Sin miedo. Selectiva de condiciones múltiples.
Ok, Milagro dice condiciones múltiples. Em, ¿Alguna otra opción, alternativa, pensamiento, idea, sugerencia, comentario al respecto? ¿Están todos de acuerdo? Sí, Ah, Agustín Agustín dice que sí. Bueno, asumo que nadie tiene otra idea. Bueno, ok. A ver, la lógica de pensar que tenemos alternativas para resolver una cuestión, en este caso respecto de la nota, la lógica es correcta, ¿sí? Yo tengo, dependiendo la nota, tengo varias o varios caminos, más de dos. En este caso tengo tres alternativas, con lo cual tiene sentido esto que vimos hacia el final de la clase pasada de plantear una condicional múltiple, porque tengo más de dos posibles salidas. Si tuviera solo dos, vamos a la condicional doble derecho y sin dudarlo, ¿no? Pero tengo tres posibles salidas. Entonces, con esa lógica me inclino a usar una múltiple. ¿Ok? Bien, desde ese punto de vista lógico, está bien pensarlo. Ahora, la condicional múltiple tiene una limitación, que es que no me permite definir rangos de valores posibles para marcar un camino, una alternativa u otra. Solo me permite definir valores específicos y concretos, no rangos de valores. Es decir, yo podría tener, supongamos que tengo una escala del 1 al 10. Y si yo quisiera, de acuerdo a la nota numérica, que me muestre en pantalla la palabra escrita de esa nota, si el número es 1, que me muestre las letras U, N, O, que me muestre 1 como texto, ¿no? Entonces, en ese caso, si fuera ese un problema, puedo usar una condicional múltiple. Porque pongo que para el caso donde la nota sea igual al numerito 1, me escriba la palabra 1. Cuando es 2, me escriba la palabra 2. Cuando es 3, me escriba 3. Y así hasta el 10. Tengo 10 alternativas. Cada una de esas alternativas un valor concreto y específico, un número entero. En ese caso puedo usar la selectiva múltiple. Pero en casos así, como ese que estamos viendo de las notas, donde me dice si es entre 0 y 60, tengo un reprobado, eso es un rango de valores, ¿sí? Si eso lo especifico eh, numéricamente, tengo que poner que nota sea mayor a 0 y menor a 60, o menor o igual a 60, menor a 60, entre 0 y menor a 60. Eso es la definición de un rango. Bueno, yo no puedo darle a una selectiva múltiple eso como opción, poner el simbolito mayor a 0 y menor a 60. No puedo ponerlo, no me lo permite la estructura. Entonces, ¿qué alternativa tengo para poder solucionar cuestiones como esta? Si no puedo usar la múltiple porque no me deja poner rangos como opciones de valor. Con lo que ya vimos, ¿cómo puedo yo mostrar esa solución, si está aprobado o no aprobado? ¿Cómo lo puedo mostrar sin usar la múltiple para ese caso? Bueno, Males, estimo que Malena, dice que podemos usar condicionales anidadas. Vale, lo plantea como pregunta en realidad. Y es así. La otra
posibilidad es usar condicionales comunes, o dobles serían, o simples, dependiendo del caso, pero condicionales con dos posibles salidas, verdadero o falso, e ir agarrando de apartes. Entonces, si cumple determinada condición, tal cosa. Si no cumple, evalúo de nuevo, allá adentro, otra condición más. Si no cumple, evalúo una nueva condición y si cumple tal cosa, y si no cumple, evalúo otra condición y si cumple tal cosa, y si no cumple, evalúo, así puedo estar meter un montón de selectivas de manera anidada, una dentro de la otra. Esa es la forma en que hay que resolver este tipo de cuestiones, porque, repito, la múltiple no permite especificar rangos como opciones de valor. ¿Ok? Bueno, teniendo eso en cuenta, tenemos este ejercicio. Dice, un profesor necesita conocer información relacionada con su curso, para eso ingresa los datos de sus alumnos, se pide como salida el estado académico del alumno. Hay que mostrar el legajo y el estado académico. Y plantea acá un cuadrito con las condiciones. Bueno, está en cuadrito, podría estar redactado, no importa eso. Dice que cuando el promedio es 8 o más, el estado es promoción, si está entre 6 y 7,99 es regular, y si es menos de 6 está libre. Esos son los estados académicos. Y como entradas tengo el legajo y el promedio, que sería la nota esta, ¿no? Una nota que no es que tengo que calcular el promedio. El promedio ya es un valor de entrada. ¿Mm? Y el legajo. Y con esas entradas me pide mostrar el legajo. Esa parte es trivial, es leer el legajo y escribir el legajo después. Y el estado académico. El estado académico sí va a depender de cuál es la nota promedio que le cargué, ¿sí? Porque promedio es una entrada. Bueno, más o menos con lo que acabamos de ver recién. Eh, hagamos una cosa. Eh, no, me distraje porque leí el chat. Eh, gente, las consultas estas sobre fecha de parciales y demás, no es el momento. Después, en todo caso, lo vemos. Entonces, la idea ahora es que ustedes resuelvan este ejercicio. Pueden resolverlo en papel y lápiz, algunos si ya estuvieron jugando, probando o tratando de instalar el PCI, lo pueden hacer en PCI, pero recuerden siempre la idea central, a partir de que el examen es en papel y lápiz, practiquen en papel y lápiz, ¿sí? Así que aprovechemos ahora, yo les voy a dar unos minutos para que ustedes agarren papel y lápiz y resuelvan este ejercicio, ¿sí? Y en unos minutitos lo ponemos en común. Pero usen este tiempo, ¿sí? Para meter cabeza acá, ¿sí? No, no se vayan a cargar el mate, no. Usen para meter la cabeza acá y ahora lo resolvemos o lo vamos poniendo en común en unos minutos. Yo sí voy a usar el PCI porque es más fácil para proyectar y manejar los grafiquitos antes que hacer rectángulos en el PowerPoint, más complicado. Entonces me voy a valer del PCI para proyectar, ¿sí? Bueno, les dejo unos minutitos para que planteen este ejercicio con la idea que acabamos de hablar recién, ¿eh? No hay mucho para irse mucho más allá de eso que acabamos de comentar hace unos minutos. Con esa lógica, resuelvan. Y ahora lo ven. Yo me muteo un cachito.
Comento sobre la pregunta, eh, sobre la pregunta de Sabit, no figura tu nombre, Sabit. eh, por eso te digo el apellido, generalmente me gusta mencionar el nombre. Eh, Pregunta sobre si se puede escribir en cursiva el diagrama de flujo o sí en imprenta. Eh, Mi respuesta sería que sea una letra que se entienda y se pueda leer. Las cursivas a veces las hacen muy chiquita, rebuscada y muy cursiva y no se llega a comprender. Pero no sé, la ingeniera Cunda o Carrizo, si por ahí están, si tienen alguna especificación al respecto del tipo de letra en el examen. Buenas, Y, ¿cómo les va, chicos? Buen día. perdón. Eh, no, no hay problema. En realidad, el práctico lo pueden hacer en lápiz, no hace falta que sea lapicera. Usen la letra que sea legible porque se van a corregir en forma escrita, ya no es en PC. Así que sea clara. A todos, lamentablemente, muchos de nosotros escribimos en mayúscula. Y es muy objetada la mayúscula porque es como que uno da una orden, es una imposición y no cae bien a veces. Eso es laboralmente, ¿no? Pero bueno, ustedes usen la letra legible mientras el profe entienda, vamos a dejarlos en libertad, Matías, no hay problema por eso. Mientras esté resuelto y tenga lógica, nosotros aceptamos, pero que sea clara la letra, chicos. ¿M? Así Sí, que, sí, sí. y yo les voy a Eso, pedir particularmente que hagan los ejercicios, practiquen, sáquense las dudas, porque este tema es un tema que lo pide la acreditación de las carreras de grado. Es un tema transversal a todas las ingenierías. No es exclusivo de ciertas áreas, sino de todos. Entonces, el tema de algoritmos tendría que estar básicamente en la nivelación de las carreras de grado. Es esencial. Si ustedes hubiesen tenido estos contenidos mucho antes y esta práctica, quizás hubiese sido más fácil llevar adelante análisis y álgebra. Quizás todas esas materias serían mucho más lineales para ustedes hoy. Pero bueno, por suerte nosotros podemos dar el contenido inmediatamente, abordamos la asignatura, pero hace falta este contenido, es fundamental. Bueno, los dejo entonces, un gusto saludarlos y estamos en contacto. Hasta la próxima, yo estoy en silencio. Y después los abandono un ratito porque tengo que ir a otra clase, pero estoy. Cualquier cosa me escriben. Hasta luego. ok, Blanca, muchas gracias, ingeniera. Bueno, acá estamos con entonces el ejercicio. Victoria, ahí tu pregunta sobre impresión, ahora la vemos cuando vayamos resolviendo el caso. Yo voy a usar acá esta interfaz de PCInt que permite ir elaborando el diagrama de flujo para resolver esto. Bueno, a ver, les pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá para empezar a resolver el ejercicio? Primer paso siempre, ¿qué es lo primero que hacemos? Definir las variables de entrada y salida. Muy bien, Agustín, tenemos que definir las variables. ¿Y qué variables empezamos a definir? ¿Cuáles son las variables? Legajo y promedio. Bien, Lorenzo, legajo y promedio. Legajo y promedio son las variables de entrada, son las que están acá. ¿Sí? Las variables de entrada, siempre el ejercicio les va a dar cuáles son esas variables y el nombre que se pide que tengan esas variables de entrada. En este caso, pide que el legajo se llame leg, es un número entero. Entonces yo voy a poner acá, definir leg como entero. Respecto de esta declaración de variables, recuerden como lo venimos mencionando, que al resolver en papel y lápiz, pueden ponerla describir la definición de las variables de la otra forma que vimos, que es simplemente el tipo de variable
dos puntos y todas las variables que son de ese tipo. O sea, en este caso sería entero dos puntos, leg. ¿Sí? Yo acá pongo toda la frase, definir leg como entero, porque así lo requiere el software este que estamos usando, ¿sí? Pero ustedes tienen la alternativa de escribirlo así, en papel y lápiz, también lo pueden poner así, o directamente entero dos puntos, leg, real dos puntos, las variables que son reales y así. ¿Mm? Bien, dicho eso, ¿qué otra variable tengo? Tengo la variable prom. Entonces vamos a poner definir prom como, y ahí me dice el mismo texto, ejercicio, que es real. Así que defino prom como real. Y, ¿cómo seguimos ahí? Pedimos que lea los valores, las variables, perdón. Y hay que Bien, definir la variable de salida. ahí vamos. Faltaba ese pasito previo que es, bueno, ya definí las variables de entrada. Ahora tengo que definir las variables de salida. Me puedo olvidar de especificar cuáles son las variables de salida. ¿Mm? En este caso, me pide el legajo y el estado académico. El legajo ya lo tengo definido acá, así que lo que voy a hacer va a ser mostrar esta variable. No necesito crear una variable nueva, pero el estado académico no lo tengo definido. Entonces sí necesito crear una cajita ahí en la memoria de la máquina para guardar el valor que va a ser el estado académico. El estado académico, según lo que dice acá, puede ser alguna de estas tres palabras: promoción, regular, libre. Esos son los valores posibles de la variable, ¿no? El dominio de la variable. Si la variable, supongamos que a la variable le llamemos estado, ¿m? Entonces vamos a poner acá, definir estado como, ¿qué tipo de variable es? Si Texto. puede, como valores, sí, Agustín. Texto. Ok, bien, Texto. Agustín. Puede ser texto, sí, es de tipo texto. ¿Por qué? Porque ¿Podría ser carácter, profe? sí, Lautaro, ahí vemos que es lo mismo, texto o carácter, porque los valores que guarda se conforman por eso, una secuencia de caracteres que forman una palabra, o un texto, una frase. No son números, no son números, son caracteres. Entonces, si ustedes lo resuelven en papel y lápiz, el tipo de variable pueden poner texto o pueden poner carácter. Es lo mismo, va a estar bien de cualquiera de las dos formas. Yo acá le pongo carácter porque el software eh, demanda que si la variable es de tipo texto, le pongamos carácter, no texto. ¿Mm? Pero es algo del software. Ustedes al hacer un papel y lápiz pueden poner la palabrita carácter o la palabrita texto y está bien de cualquiera de las dos formas. ¿Ok? Bueno, tenemos definidas ya aparentemente todas las variables que vamos a utilizar en el ejercicio. Entonces, por ahí dijeron, ¿cómo seguimos? A ver, no lo voy a decir yo. ¿Cómo seguimos a partir de acá? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿A qué queremos llegar? Y ahí ya ¿Por dónde tendríamos que empezar? poner como las condiciones, profe, de decir, eh, no sé, a mí como que me sale decir si la nota es igual o mayor a y definir en qué estado estaría o no. Sí, muy bien, Lautaro. Eso que vos decís que a vos te sale de decirlo, en principio es parte de la facilidad que tienen estas herramientas de usar el diagrama de flujo del pseudocódigo. Cuando queda armado, queda armado bastante parecido a como lo decimos. ¿M?
Entonces eso que vos decís, bueno, si la nota es más de 8, entonces que el estado sea promoción. Eso tal cual es el pseudocódigo y lo podemos poner también así en el diagrama de flujo. Bueno, a eso tenemos que ir. Supongamos que Y, lo vamos a y lo tirar hay que acá en leer. lo vamos a tirar acá y acá iría vamos a evaluar esa condición sobre la nota. Nos vamos a preguntar cosas sobre la nota para saber cuál es el estado. Vamos a preguntar sobre el valor de la nota para saber cuál es el estado. Uno podría plantear si el promedio, o sea, acá la nota, la variable que guarda la nota, que en realidad es un promedio, se llama prom, ¿sí? Ok, es el número. Pero hay que Entonces, leerlo antes de Profe, la variable. ¿cómo? Falta algo ahí. ¿Qué es lo que falta? Hay que leerlo. No Muy había bien. leído. Muy bien. Si nosotros tiramos acá la condición, lo cual es lógico, tiene sentido pensarlo así, está perfecto. El único problema con esto, así como está, como lo estamos viendo, es que si el algoritmo llega a este punto, se encuentra con la condición, va a querer comparar con la constante 8, con la cual no tiene ningún problema de identificar como un número 8, va a comparar ese 8 con lo que esté guardado adentro de la cajita en la memoria que le pusimos la etiqueta prom. Va a ir a la cajita, la va a abrir y se va a fijar. ¿Qué debe encontrar adentro de la cajita en este punto? Así como está acá, como estamos viendo, nada. La caja está vacía. La variable no tiene ningún valor. Entonces no puedo compararla con el 8 porque no tiene ningún valor. Le tengo que dar un valor antes para poder usarla a la variable. En este caso es una variable de entrada, entonces el valor se lo da el usuario, ¿sí? El valor lo obtiene el algoritmo de una lectura del dato que le da el usuario. Entonces necesitamos, antes de poder usar la variable prom, leer, no, esto es una escritura, perdón, me confundí de simbolito. Acá tenemos. Necesitamos leer la variable prom para que tenga un valor. El algoritmo con la lectura va a pedir al momento de ejecutarlo que el usuario le dé un valor. Si no, no va a seguir adelante. No va a poder seguir adelante porque necesita un valor. ¿No? Profe, Entonces, esta instrucción de leer le da esa posibilidad al algoritmo de poder obtener un valor. Cuando ya tiene el valor guardado en la cajita, luego adelante, aguas abajo en el algoritmo, si la variable es utilizada y es llamada, como en este caso, ¿sí? El algoritmo va a ir a buscar la cajita prompt y ahora sí va a encontrar un valor, porque ya se lo dimos antes. Va a encontrar un valor y lo va a poder comparar con 8. Bien, lo compara con bien, 8. profe. ¿Qué sucede? Yo tengo una duda entonces. Sí, Digamos, Lautaro. por las características de este ejercicio, es como que quien lo ejecuta, digamos, en este caso el código, ya tendría el promedio, digamos, definido. Sí, Pues si no Lautaro. habría, Sí, 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 por si no, ahí. digamos, habría como que arrancar de las notas para que después de las notas saque el promedio y ahí Sí, lo sí, sí, continúe. sí, te entiendo. Este ejercicio suele confundir por ese lado. Bien, Como el dato que da el ejercicio como entrada es algo que se llama promedio, a veces se confunden y empiezan a pensar, bueno, pero si me pide un promedio lo tengo que calcular. No, en este caso, en este ejercicio, el promedio ya es un valor que está dado como entrada. En vez de promedio se podría llamar nota, nota final o X, pero es un valor que ya está dado. ¿Sí? Significa y representa el promedio de vaya a saber qué cosas, que acá no vemos. Ya está hecho eso. Acá, en este punto, eso ya está resuelto y el promedio ya es un valor que es la entrada al problema. Hay otros ejercicios donde hay que calcularlo al promedio a partir de variables de entrada que son notas de exámenes, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería claro, el otro. esa era mi pregunta, pero por las características del ejercicio, nosotros trabajamos directamente con un promedio ya calculado, diríamos. Exactamente. Entonces, si ese promedio
es mayor a 8, se cumple esto, salimos por verdadero y ¿qué hacemos acá? ¿Qué nos pide hacer acá como salida? Si es mayor a 8. Que el estado sea igual a promoción. ¿Ok? Y bien, bueno, vamos. Acá pueden aparecer, va a empezar a aparecer varias formas de plantearlo a la resolución, no muy diferentes entre sí, pero con algunas diferencias, sí. Entonces, podríamos, eh, como Profe, bien dijo por ahí, ¿por qué y por qué no definimos también regular y libre? O sea, ¿por qué no la definimos esas variables también? ok, Mauricio, la variable, la variable es esta, estado. Nosotros vamos a decir que tenemos una variable estado, un lugar ahí, una cajita, donde vamos a poner distintos valores para ese estado. Esos distintos valores pueden ser la palabrita promoción, o le puedo meter a esa caja la palabrita libre, o le puedo meter a esa caja la palabrita regular. ¿De qué depende de qué palabrita le ponga dentro de la caja? De la nota que voy a tener. ¿Sí? Pero la variable, lo que puede variar, cambiar en su valor, es estado, ¿sí? Cada una de esas palabritas es como si fuera una constante, como si fuera un número. No es una variable en sí misma, ¿m? Es un valor en sí mismo, promoción, libre. ¿M? Entonces, si yo tengo que mi promedio es mayor a 8, lo que voy a hacer es, en esa variable que se llama estado y que puede guardar texto, porque así definimos arriba como carácter, le voy a asignar la palabrita promoción. ¿Mm? Recuerden esto, y acá vuelvo a repasar el tema de los rectangulitos de estos. Los rectangulitos representan un proceso de asignación, no es una ecuación matemática, es un proceso de asignación. Es un proceso por el cual el algoritmo entra a la parte derecha del igual, se fija qué es lo que hay. Si es un cálculo, realiza el cálculo. Si es una constante, toma la constante. Si es un texto, como en este caso, toma ese texto y lo guarda en la cajita que se llama estado, en la variable que se llama estado. Guarda esto acá adentro. Asigna lo que está a la derecha a la variable única que está a la izquierda. Y sigue adelante. Ok, eso Le tengo pasa. una pregunta. Y Lautaro, Digamos, después de promedio, la función que usted pone, ¿sería como una función sí o nada que ver? esto es un sí. Bien, Esto es una selectiva que así como la vemos hasta ahora es una selectiva simple, pero no va a quedar en selectiva simple. ¿Mm? Esto es una condición. ¿Mm? Es una condición, una selectiva o alternativa. Es una estructura donde tengo salida por verdadero y salida por falso. ¿Sí? Bueno, eh, que algunos ejercicios de esto vimos en la clase pasada. ¿Sí? gracias. El tema es que acá le damos una vuelta más de rosca. Eh, ¿qué, qué implica que esta condición sea falsa? Que la Que nota no sea sea menor mayor. a Que el 8. promedio Claro, sea eh, menor a 8. Bien, sí, eso implica que el promedio sea menor a 8, nada más. No se puede inferir otra cosa. Ahora, si el promedio es menor a 8, no me sirve para cerrar el algoritmo, porque si el promedio es menor a 8, el estado puede ser regular, pero también puede ser libre. Entonces, aún tengo una condición más para saber el estado final del alumno.
¿Mm? Entonces, si es menor a 8, no puedo, ¿cómo voy a definir si es libre o regular? ¿Qué tengo que hacer para Y poder saber sobre, si es libre o regular? para mí, profe, como que cuando vos indicas que la nota es menor a 8, ahí como que tendrían que salir dos posibilidades más, Muy bien. ¿Cómo como hacemos que decir, salgan dos posibilidades más? hasta ahí llegué. Bueno, las dos posibilidades más, exacto, ahí Leandro plantea otra selectiva doble. Con las selectivas dobles tenemos justamente dos posibilidades. Entonces meto otra selectiva doble ahí adentro y me pregunto si prom es mayor o igual 6. No me hace falta preguntarme algo respecto del 8, porque el hecho de que haya salido por el falso acá ya implica que es menor a 8, no llega al 8, porque si es 8 cumple con que es igual y viene por acá. Así que si sale por acá, ya es un número que es menor que 8. Sabemos que es menor que 8 y nos preguntamos si además es mayor o igual a 6. Si sale por verdadero, implica que es mayor o igual a 6 y además es menor a 8. Entonces, si es mayor o igual a 6 y además es mayor a 8, menor a 8, entonces el estado en este caso resultaría en regular. ¿Mm? Y la otra opción implica que es menor a 8 y que esto es falso, o sea que es menor a 6. Es menor a 8 y también es menor a 6. Entonces, en ese caso, nos queda esa última opción para definir que estado sea libre. Ahí tengo varias cosas en el chat que voy a ir respondiendo eh, de a una, a medida ahora que vamos cerrando el caso. Entonces, acá yo tengo los tres caminos posibles que me plantea el algoritmo. Llego a un estado de promoción cuando es mayor a 8. Si no es mayor a 8, sí o sí me tengo que preguntar si es mayor a 6, porque podría ser mayor o menor. Y dependiendo de ese caso tengo libre o regular. Si es mayor a 6, entonces mi estado es regular. Si no, es menor a 6. Si es menor a 6, mi estado es libre. Perfecto. Al momento de ejecutar el algoritmo, yo voy a leer promedio, le voy a dar a promedio un único valor y dependiendo de ese único valor que yo le dé a promedio en una ejecución, el algoritmo va a ir por alguno de todos estos caminos. Si es 9 va a venir por acá. Si es 7 va a venir por acá y después va a venir por acá. Si es 5 va a venir por acá y después va a venir por acá. Pero siempre va a ser un único camino en el momento de ejecución que va a seguir el algoritmo, de todos los que yo le planteé. Esto es, lo que estamos haciendo acá es diseñar el algoritmo para cubrir todas esas posibilidades que van a existir de acuerdo al valor que se ponga en la cajita de la variable de entrada prom. ¿Sí? Ok, yo Profe, ahí déjame cerrar la idea y voy viendo lo del chat, que hay dudas ahí. Hasta ahí tengo, según sea el caso, mi cajita estado va a tener guardado una palabrita, libre, promoción o regular. ¿Sí? ¿Qué necesito yo para, para que el usuario conozca cuál es el estado? Nivel. Necesitamos escribir, porque hasta ahí la cajita allá al fondo, ahí abajo, nanométricamente, está guardada en ceros y unos la palabrita estado. Eso a mi usuario en la pantalla no me sirve. A mí me sirve que se vea la palabrita en la pantalla. Entonces le tengo que dar la instrucción
a la computadora que vaya, busque esa palabrita, la caja estado y la muestre en pantalla. Y eso lo hacemos con la instrucción, como ya hemos visto, de escribir. Yo esto lo voy poniendo de una forma y después le voy a plantear otras alternativas a esto que estamos poniendo acá. Esto es estado. ¿No? Entonces, sea cualquiera sea el camino que yo siga, al momento de cerrar todas esas alternativas que abrí, le doy una única vez la instrucción de que muestre el valor de la variable estado. Y hasta acá solamente hemos hablado del estado académico. La consigna me pide mostrar legajo y estado académico. Con lo cual me falta mostrar el legajo. ¿Sí? Pero no puedo mostrar legajo acá. O sea, no puedo poner acá legajo así de una. ¿Por qué? porque no le ¿O dimos qué un falta, valor mejor dicho? O sea, puedo poner legajo acá, pero ¿qué falta? el valor del Sofi, legajo. el valor del legajo. Cuando llegue el algoritmo acá, al legajo, va a decir, ok, me voy a la cajita de legajo, abro la cajita de legajo para mostrarte el valor del legajo y me doy cuenta que está vacía. ¿Por qué? Porque en ningún momento legajo fue leído. En ningún momento se le dio un valor al legajo. Entonces, necesito leer. Es una variable de entrada, entonces la necesito leer. Acá yo le doy el valor a la variable del legajo. Y después acá al final de todo, le digo que la muestre. Esto, eh, bien, voy con las preguntas. Ahí Paz plantea la posibilidad de selectiva múltiple. ¿Por qué? ¿Alguien que quiere comentar por qué no es una selectiva múltiple? Hace un ratito, estuvimos hablando 5 minutos de por qué no es una selectiva múltiple. ¿Por qué no es una selectiva múltiple? ¿Qué pasa con los valores, las opciones de los valores? Y no puede tomar valores que estén entre dos números. No puede, No puede tomar rangos. ahí está, muy bien, Milagros, Agustín y los que comentaron. No puede tomar eh, rangos como posibilidades de valor la selectiva múltiple. ¿Sí? A ver, esto es una, uy, perdón. A ver, ¿cómo puedo poner acá? Esto lo voy a poner, pero lo pongo y lo saco para no confundir, pero quiero meter acá una selectiva múltiple para que se vea. Eh, Cuando yo considero una selectiva múltiple, acá yo voy a poner los valores posibles, ¿sí? Como vimos en la clase pasada. Voy a poner una variable acá y acá los valores posibles. Por ejemplo, en este caso, si fuera el caso, pro, la variable pro. Y acá los valores posibles. Yo no puedo poner acá eh, mayor a 8, ¿sí? Y no sé, y menor a 10. No puedo poner este tipo de cosas en una selectiva múltiple. Son rangos de valores. No los puedo poner, no los puedo, la selectiva múltiple no los toma. Solo toma valores específicos. O sea, yo acá podría poner 8. Y después podría poner otro valor posible, 9. Otro valor posible, 10. Eso sí lo podría tomar, pero rangos no. Y mucho menos si son rangos de números reales. ¿Cómo hacemos para poner toda la alternativa de los reales? Imposible. Entonces, para esos casos donde hay rangos, la múltiple no va y no nos queda otra que hacer este tipo de cosas donde anidamos selectivas para poder considerar todos esos rangos posibles. ¿Sí? ¿Se entiende, Paz? Bueno, después Máximo dice, ¿se puede leer legajo y promedio en el mismo cuadrado? Sí, podemos hacer esto. Sí, podemos hacer. Perfecto, no hay problema.
Después, no puedes poner ni mayor ni menor, Benjamín. ¿Por qué no? Mayor ni menor. No entiendo la pregunta, Benjamín. Eh, Después habrá otra, pero se metió. Leer abajo ya lo leímos. Tiene que leer el promedio abajo antes. Definir variables. Bueno, creo que ahí estamos con las cosas del chat. Bueno, alternativas a esto. Eh, Podría tener este legajo, lo podría estar leyendo ahí. A ver si me deja. No. Podría perdón, eh, escribir. Podría escribirlo ahí, podría escribirlo acá y podría escribirlo acá. Y este estado podría mostrarlo acá adentro. Podría mostrarlo acá. Podría mostrarlo acá. Esta solución también es válida. Llegamos a lo mismo y veríamos el mismo resultado en pantalla. ¿Cuál es el tema con esto? Estoy escribiendo más código, estoy replicando cosas que podría no replicar. Estoy escribiendo 3 veces legajos y estoy escribiendo 3 veces estado, una por cada rama por donde podría ir el algoritmo. Pero esas escrituras no dependen de la condición específicamente acá adentro. Lo que depende es el cálculo del estado. Una vez que yo calculé o guardé la información en la variable estado, luego más adelante en el algoritmo puedo ir a buscar ese valor y leerlo. Una vez que ya cerré la selectiva, capaz que en el medio hago otras cosas y mientras yo no llegue al fin del proceso, la cajita estado tiene un valor. Entonces yo puedo ir a buscarlo en cualquier momento y darle la instrucción de que lo muestre. Entonces, esto podría ser una forma, pero incluso en términos, si lo vemos en términos de examen, pierdo más tiempo, porque tengo que escribir y dibujar más cosas. Entonces, lo óptimo sería como lo planteamos recién. Pongo la escritura del legajo y del valor del estado una sola vez, afuera ya, una vez que ya cerré las selectivas. Bien, hay otra opción. A ver. Juan Manuel plantea si se pueden hacer selectivas separadas. Sí, se pueden hacer selectivas como en secuencia. Es otra forma. No la vamos a poner acá porque es tiempo y me parece que puede causar cierta confusión. Em, pero yo podría preguntarme si es mayor a 8 y menor a 10 y hacer algo, y si no, no hacer nada y cerrar la selectiva y seguir adelante. Y abrir otra selectiva más adelante, preguntarme si es mayor a 6 menor a 8 si sí es regular, si no, no hago nada y cierro la selectiva. Sigo adelante con un único hilo y abro otra selectiva y me pregunto si es menor a 6 y si es así hago tal cosa y si no, no hago nada y cierro selectiva. Eso también podría solucionar y llegamos al mismo resultado. Sin anidar las selectivas, es otra forma también de llegar. Sí, Juan Manuel. Bueno, y hay otra cuestión respecto de las escrituras. Nosotros acá estamos guardando las palabritas en la variable estado y después mostramos, al mostrar o escribir estado, lo que va a hacer es mostrar en pantalla cuál es el valor que tiene la variable en ese momento. Hay otra posibilidad que es menos robusta. Es menos robusta. Que es simplemente cuando sucede una condición, mostrar en pantalla algo. En este caso, ¿a qué hago referencia? Que podríamos simplemente
poner algo así. Supongamos que vamos foco solamente en esta rama. En lugar de guardar la frase, la palabra promoción en una variable y después escribir la variable, directamente muestro en pantalla la palabra promoción. O sea, si prom es mayor a 8 viene por acá y esto va a hacer que en la pantalla me aparezca promoción. ¿Sí? La limitante de esto es que esa información se pierde. ¿Sí? Al avanzar en el algoritmo, yo no guardo el dato del estado, no lo estoy guardando. ¿Sí? Solamente estoy imprimiendo en pantalla una frase a partir de la condición del promedio, pero no estoy guardando el estado. Entonces, más adelante en el algoritmo, si yo necesitara recuperar el estado para hacer alguna otra operación o para lo que fuere, no lo voy a poder hacer, porque así no lo estoy guardando en ninguna variable. Por supuesto que si yo elijo esta forma, esta variable estado no me va a hacer falta, porque yo no la voy a estar usando. No voy a estar guardando nada ahí, solamente mostrando en pantalla la palabra y nada más. Entonces, si el fin es solo mostrar en pantalla un dato que no hace falta guardarlo, que es muy efímero, en el sentido de uso de ese dato, bueno, uno podría hacer este tipo de cosas, ¿sí? Pero siempre la mejor manera de hacerlo es guardar, y sobre todo si es el resultado de algo, así sea una frase o una palabra, guardarlo en una variable, ¿sí? Como lo teníamos. Entonces, por supuesto, esto, si lo hiciéramos así, esto de imprimir la palabra, habría que replicarlo acá y habría que replicarlo acá también, ¿no? Yo me voy a quedar con guardarlo en variable. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿ok? Ahí me está pidiendo, ahí se inició el algoritmo, definió las variables, y ahí el cursor me está pidiendo que le ponga la primer variable de entrada que encuentre, que va a ser legajo. Entonces eso me está pidiendo ahí. Le pongo cualquier legajo. A ver. Está. Ahora. Ahí. Legajo. Aparece de nuevo el cursor porque me está pidiendo esta otra variable de entrada, promedio. Si le pongo 9, si yo le doy Enter, va a guardar el 9 en la variable promedio, en la cajita promedio. Va a seguir adelante. Va a encontrar esto. Tiene que usar prom para la condición. Entonces va a volver a la cajita que se llama prom. Se va a fijar qué valor tiene adentro. Es este valor que le estamos dando, 9. Entonces va a decir 9 mayor o igual a 8. Sí, entonces va a venir por acá, va a guardar promoción en la variable de estado, va a seguir adelante, porque no me muestra nada, está ahí, guarda en la variable de estado la palabrita promoción, sigue adelante, llega a este punto de cierre de la selectiva, sigue adelante, me va a mostrar el legajo que acabo de escribir y el valor del estado que va a ser promoción. Todo eso con el enter acá. Todo eso es transparente al usuario. Digamos, si esta es la interfaz de usuario, el usuario no va a ver todo eso que acabo de comentar. Eso lo hace el algoritmo por detrás, a esa secuencia de pasos. Entonces me muestra el legajo y con la segunda instrucción me muestra el estado, el valor del estado, promoción. Y le pongo un 2, primero me pide el legajo, después le pongo un 2, me muestra el legajo libre. Y así para cada caso. Bueno, pregunta hasta ahí. Otra cuestión. Profe, Sí, Lautaro. y por ejemplo, en ese caso, cuando ingresas la nota, digamos, todavía en este ejercicio no le definimos como que la nota tiene que estar dentro de un rango de decir de 1 a 10. No, está bueno para aclarar, estábamos asumiendo
Claro, En todos estos ejercicios que son muy simples, uno hace un montón de suposiciones generalmente. En este caso, el supuesto que sobrevuela esto y que estamos asumiendo es que las notas están entre 0 y 10. ¿Mm? No lo bien, estamos especificando. Ahora, más adelante vamos a ver cómo asegurarnos de que el usuario no ponga un 45. Y si pone un 45, cómo reaccionar ante eso. Eso lo claro, vamos a esa era ver. mi pregunta. Está bien, eso lo vamos a ver con otra estructura un poquito más adelante, en algunas clases más adelante. Gracias. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Eh, Hay otra cuestión que aparece por ahí, la cuestión de los precios finales a los que se llega aplicando un descuento sobre un precio de lista. Eh, Por ejemplo, bueno, lo que dice ahí, ¿cómo calcular el precio final con descuento? Supongamos que un precio de lista bajo cierta condición recibe un descuento del 20%. Entonces nosotros queremos saber cuál es el precio final aplicando ese 20%. Bueno, eso tiene, hay algunas formas alternativas de calcularlo, pero ese mismo planteo ya lo encaremos con este ejercicio directamente. El ejercicio dice, una ferretería otorga descuento a sus clientes según el valor de la compra que realizan. El negocio brinda un descuento del 15% cuando la compra no supera los 1.000 pesos y recibe un descuento de 20% en caso contrario. Para cada caso se necesita que el algoritmo muestre el valor final de la venta que el cliente debe pagar, o sea, el precio final con el descuento aplicado, y una leyenda que diga mínimo descuento o máximo descuento, según sea el caso. Y como entrada tenemos una única variable que es el precio de lista. ¿Ok? Bien. Acá lo primero como a tener en cuenta es, evidentemente, estamos necesitamos una condición porque nos están pidiendo un precio final que depende de, y esa es la clave, que la salida depende de cuánto sea el precio de lista. Porque dependiendo del precio de lista, yo le voy a aplicar un descuento o el otro. Tengo una condición, tengo una dependencia del valor final ahí de algo. Entonces, si la compra no supera los 1.000 pesos, el descuento va a ser del 15%. Si supera, va a ser del 20%. Entonces, eh, antes de meternos con el algoritmo, ¿cómo eh, les hago una pregunta? Sí, si mi precio de lista es 1.000, redondito, 1.000, ¿qué descuento le aplico? 150. 150, hay un cero de más ahí. El 15%. Bien, le aplico el 15%. ¿Por qué? Porque acá la descripción dice que la compra, o sea, el precio de lista, no supere los 1.000. No supere. El 1.000 no es superado por sí mismo. El 1.000 es superado, estamos hablando de números reales, es superado por el 1.000,00001, ya es mayor a 1.000. Pero el 1.000 no es mayor a 1.000, es igual a 1.000. Entonces, cuando el precio de lista no supera los 1.000, es decir, es menor o igual, el no supera es menor o igual. Se traduce en la frase no supera, se traduce en simbolitos de comparación en menor o igual. Otra frase que suele causar confusión, al menos, que el precio sea de al menos 5.000 pesos.
¿Eso qué implica? En simbolitos de comparación. Que el precio sea al menos 5.000 pesos, para tirar Igual o un número. mayor a 5.000 pesos. Mayor o igual a 5.000 pesos. Exacto, mayor o igual a 5.000 pesos. ¿Sí? Al menos implica incluir ese número que estamos haciendo referencia, al que estamos haciendo referencia. Bien, vuelvo. Entonces, em, antes de ir al algoritmo, pensando en cómo nosotros acá tenemos que obtener un precio final, ¿sí? Un valor final. Como el precio de lista le llama PL, supongamos que a este precio final le llamemos PF de precio final, ¿no? A la variable esa. Bueno, yo voy a tener que llegar a ese precio final. Ese precio final lo voy a obtener a partir de un descuento sobre el precio de lista. Si yo hago precio de lista por eh, el descuento del 15%, el porcentaje lo represento así, ¿cierto? Para poder multiplicar 15%. Si yo hago esto, obtengo el valor del descuento. ¿Se entiende? Si el precio de lista es 100 y yo digo que le voy a hacer un 15% de descuento, el descuento es 15. ¿Ok? Ahora yo no necesito, digamos, mi precio final no es 15. Es el precio original menos los 15. Precio original menos el descuento. Entonces, una forma de llegar a este precio final es decir, bueno, tengo mi precio de lista original y a eso le resto el descuento. ¿Sí? A mi precio original le resto el descuento, el 15% de ese mismo precio. Ese es el descuento. Esa es una forma de calcularlo, ahora lo vamos a hacer así. Hay alternativas para llegar también a lo mismo, uno puede plantearlo matemáticamente de otra forma, mientras esté bien, no hay problema. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, a ver, ok, vamos a ir a ver cómo estamos de tiempo. Les doy 5 minutitos para que planteen la resolución de este ejercicio, así como hicimos el otro, ¿sí? Papel y lápiz, pónganse ahí, a ver cómo resolver esto. Tenemos una de entrada, nos pide de salida, tenemos una condición para calcular los descuentos. Unos minutitos, plantéenlo y lo vemos.